miércoles 26 de septiembre. En estos audios habéis podido oír cómo Alfonso Basterra ya se encontraba en los calabozos junto a Rosario Porto, y entre ellos existen unas conversaciones en las cuales él incita a Rosario a que se mantenga firme en su testimonio, ya que le hace ver que van a pasar un periodo un poco complicado, que necesitan estar seguros de sí mismos y que de su firmeza en la declaración depende su inocencia. ¿Cómo? Imaginar montar en clientas que nos va a generar muchos problemas. Bueno, por eso. Muchos. Y que yo haga hasta todo cuanto insecto había con un cojín no quiere decir que vaya ahogando a la gente con cojines. Pues claro que no, mi vida. Pues claro. Pero fíjate la que has montado. Claro. Pero como no tiene otra cosa, dicen sospechosos los padres. Ya, pero yo fui tan tonta que todas las cosas que tú me mandabas para que ya te entrases en razón, hacerte ver el daño que me hacías. Ya. Y lo otro, Alfonso, lo otro. No hay nada. El día 27 de septiembre se produce el juicio rápido. En este momento será cuando el abogado de Alfonso Basterra deje su defensa, la cual alegará que se debe a su incompetencia en materia penal. Vale, una vez visto todo este paso desde que apareció el cadáver de Asunta Basterra hasta el día del juicio oral, vamos a ir destacando algunos aspectos de la investigación que se aclararon en el juicio y otros quedaron un poco pendientes de resolver. Vale, vamos a hacer una visión general del año en el que falleció Asunta Basterra. Ella falleció en septiembre de 2013. Vamos a hacer una vista desde enero de ese año hasta que se sucede ese acontecimiento. En primer lugar, hay que destacar que a principios de año, en el mes de enero, Rosario Porto se encontraba metida en una enfermedad, en una depresión, debido a la cual tuvo que ingresar en varias ocasiones en un centro hospitalario. En ese momento ella se encontraba divorciada de Alfonso Basterra. Sin embargo, ella necesitó de ese apoyo de él y en lugar de llamar a una tercera persona, de la cual después hablaremos, con la que mantuvo relaciones, tanto relaciones sexuales e íntimas como una relación podríamos llamar estable. Ese fue uno de los motivos de los cuales, por los cuales se produjo el divorcio entre Rosario y Alfonso, ¿vale? Entonces, a pesar de ella tener a esa tercera persona en la cual se podía apoyar y en la cual podía verse un poco refugiada, decidió llamar a Alfonso para que él fuera el que la apoyara en ese trance de su depresión y sus ingresos en el hospital. Para entrar un poco en materia en cuanto a la relación de Alfonso y de Rosario en este último año, también cabe destacar que desde el primer ingreso, digamos, hasta el último, que creo que fue en junio o julio, en esos meses ella siguió viajando al extranjero con su amante, digamos, o con su novio o amigo íntimo, como lo queramos llamar. Sin embargo, seguía manteniendo esa relación de amistad con Alfonso. A su vez, durante el verano también acordaron que por el bienestar de Asunta pues mantendrían una relación cordial. Incluso existieron varios episodios en los cuales cada uno acudió a la vivienda del otro, como ya habréis visto en el vídeo anterior. Se encontraban en las proximidades las dos viviendas, entonces no era raro ni extraño que tanto Alfonso acudiera a la vivienda de Rosario como Rosario acudiera a la vivienda de Alfonso. Por otro lado, también cabría destacar un episodio violento que sufrió Asunta meses antes de su fallecimiento. El 4 de julio, a las 4:30 de la mañana, Asunta se despierta y es entonces cuando Rosario lo oye. Acude a su habitación y al abrir la puerta encuentra a un hombre vestido de negro que está agarrando por el cuello a Asunta. En ese momento Rosario se abalanza sobre el hombre y este consigue escapar. El juez, en un primer momento, al preguntarle por este suceso extraño, Rosario alega que no creyó que ese hombre quisiera matar a su hija, que por eso en un primer momento no denunció el hecho. Ella alega
que no era extraño ni poco frecuente que se dejara las llaves de casa puestas. Entonces que ella creía que la única intención de ese hombre era entrar a robar a la vivienda. Por otro lado, como opinión personal en cuanto a este asunto, diré que es un poco extraño que una persona ajena a la vivienda y ajena o desconocida de la familia entre en un portal, ya digamos que es como la primera barrera que puede encontrarse, y a su vez abra la vivienda de ellos, bueno, alegando que su madre, ella alegó pues que había dejado las llaves por fuera, pero es un poco extraño que a esas horas nadie pueda entrar en un portal desconocido, y aparte tampoco creo que ningún vecino a esas horas abriera la puerta a nadie. Por lo tanto, yo creo que esa persona era completamente conocida de la familia, y no solo es que Rosario se hubiera dejado las llaves fuera de su puerta, sino que esa persona tenía las llaves tanto del portal como de la casa, y desde luego que la finalidad era matar a Asunta. Por otro lado, y refiriéndome al mismo hecho, es también de destacar el hecho de que los vecinos alegaron que tenían perros en sus viviendas y que normalmente esos perros solo ladraban cuando entraba una persona desconocida en el portal. Entonces todos argumentaron que esa noche sus perros no ladraron, por lo tanto esos animales debían de conocer a la perfección la persona que estaba subiendo por el portal, ya que no ladraron en ningún momento. El 5 de julio, Asunta le confiesa a una amiga del colegio el episodio que ha sufrido esa noche en su vivienda, y la declaración de la niña es que la intención de ese hombre era matarla. A la mañana siguiente, Asunta se hace una foto en la cual puede verse perfectamente el hematoma que tiene en la zona del cuello. La niña va a pasar un fin de semana con esa amiga del colegio, y entonces Isabel Álvarez, la madre de esa compañera de Asunta, pues Asunta le cuenta a esa madre y a su hija en confianza el episodio violento que ha sufrido la noche anterior. En ese momento Isabel Álvarez se pone en contacto con Rosario Porto para decirle si había denunciado el hecho o si lo había puesto en conocimiento de alguien, porque no era un hecho normal. Es en ese momento cuando Rosario se ve bajo esa presión de una tercera persona que probablemente ella ni esperaba que conociera el hecho, y entonces decide denunciar el allanamiento de esa persona en su casa y el intento o no de homicidio a Asunta, lo cual ella pues posteriormente consideraría que simplemente era un robo. En agosto, Asunta se va a Vilanova de Arousa, lo cual era frecuente en todos sus veranos, con una persona conocida de la familia que era su madrina. Este periodo se prolonga hasta el 17 de agosto. Este acontecimiento lo justifica Rosario diciendo que no quería que su hija Asunta viera las condiciones en las que ella se encontraba, ya que fue un verano para ella muy difícil. El 17 de agosto, Alfonso Basterra y Rosario Porto acuden a Vilanova de Arousa para recoger a Asunta y regresar para comenzar pocos días después el colegio. Ellos, creo recordar que pasan un par de días en casa de sus padres, que justo está debajo de la de su madrina. Después, en septiembre, también era habitual que Asunta se fuera con su cuidadora unos días. Los datos sitúan este hecho entre el 10 y el 16 de septiembre, justo días antes de que comenzara ya el curso escolar. El 18 de septiembre, Asunta no acude al colegio. En un primer momento, Rosario le da la versión a sus profesores de que la niña tiene unas décimas y que no va a poder acudir al colegio porque se encuentra enferma. Sin embargo, posteriormente, una vez que se celebró el juicio, confirmaría que mintió, que la niña no tenía décimas y se encontraba enferma, simplemente no se encontraba bien, pero no sabía explicar los motivos reales, sin embargo tampoco la llevó al médico. Esa noche, la anterior, la del 17 al 18 de septiembre, Alfonso acudió a la vivienda de Teo, a la finca, donde posteriormente aparecerían los vestigios que estarían relacionados directamente con el asesinato de Asunta, a lo que se supone que fue a cambiar los absorbehumedades de la vivienda. Una vez que se celebra el juicio, Alfonso niega que el 17 de septiembre acudiera a la vivienda de Montouto.
establece que él fehacientemente y con vehemencia acudió el día 13 de septiembre, que lo recuerda porque justamente ese día fue con Asunta a pasar la ITV de su vehículo, pero niega con rotundidad que el 17 acudiera a la finca. El juez presentó ante Alfonso los informes que detallaban cómo el día 17 de septiembre se había desactivado la alarma de esa vivienda, pero aún así Alfonso negó haber estado en esa casa. Otro asunto que llama la atención y a día de hoy no consigo entender es que justo el día antes de que se produce el descubrimiento del cuerpo de Asunta, Rosario queda con su amante. Figuró como testigo en la investigación, perdón, en el juicio, pero justo antes de terminar el juicio, en las últimas sesiones o en las últimas vistas, se le descartó como testigo para preservar su intimidad. Llama la atención el hecho de que el 4 de julio Rosario terminara la relación y justo esa noche del 4 al 5 de julio se produjera el hecho que hemos citado anteriormente, cuando el individuo desconocido entró en la vivienda, agarró del cuello a Asunta y bueno, Rosario alegó que simplemente entraba a robar cuando Asunta tenía claro que la intentaron matar esa noche. Por otro lado, el 20 de septiembre, que es el día al que he hecho referencia justo anteriormente, Rosario vuelve a quedar y justamente el día después de quedar otra vez con él, Asunta aparece muerta. A pesar de todo esto y de los indicios que le relacionan directamente con el caso, él no declaró en el juicio. El día de la desaparición, Rosario Porto afirma haber dejado a Asunta haciendo los deberes en casa. Le avisó de que se iba a la finca a recoger unos bañadores y que volvería enseguida. Ella la dejó alrededor de las 7 de la tarde y una vez que volvió, la niña ya no estaba. Esa fue la versión que dio ella. 5 días después de que se produjera el hallazgo de la niña, se publican unas imágenes en las que se ve a Rosario Porto conduciendo su vehículo, pasando por al lado de una gasolinera que la pillaba de camino a la finca, y se ve perfectamente como de copiloto va una persona de mediana edad, que podría cuadrar perfectamente con Asunta, con una camiseta blanca. La niña, cuando apareció muerta, llevaba una camiseta blanca. Una vez que se cae completamente la declaración que ella hizo en un primer momento, alega que Rosario iba conduciendo, que al final sí que iba con Asunta, reconoció que Asunta iba en el vehículo, que la niña manifestó estar un poco mareada y que al llegar a la vivienda y marcar el código de seguridad de la alarma y quitar la alarma, Asunta le pidió por favor volver a Santiago porque ella se encontraba mal y no quería estar en la finca. Rosario alega haber dejado a Asunta en una calle cercana a su casa, decidió volver a dejar a Asunta en Santiago y haberla dejado cerca de casa. Sin embargo, las cámaras no ven que ella regrese a esa hora. Valentín, un vecino de la finca, declara ante el juez que esa tarde, la del 21 de septiembre, vio a Rosario Porto en la finca entre las 9 menos cuarto de la noche y las 9 y cuarto. Sostiene incluso que mantuvo una relación con ella, ella estaba en su vehículo, bajó la ventanilla, él se acercó y dice que no la vio nada diferente a lo que normalmente era ella, pero que sí es cierto que no le apetecía tener una conversación muy extensa ni dar muchas explicaciones, que tenía un poco de prisa. Vale, ahora en cuanto a mi opinión personal en este tema, no la tengo clara ni yo realmente. En la investigación se realizaron pruebas y se analizaron la tierra encontrada en las ruedas del vehículo. Había tierra en las ruedas del vehículo. Esa tierra se analizó y no cuadraba, no tenía que ver, no tenía la misma composición, no entiendo de esto, pero no tenía la misma composición que la tierra de la finca. Supongo que de los restos de los estratos, dependiendo de la zona, pues habrá unas piedras u otras y esos estratos tendrán diferente naturaleza, ¿vale? No soy bióloga ni química ni sé analizar esas pruebas, pero sí sé que en los resultados no se encontró ningún resto de tierra que perteneciera a la finca de Montouto. Con sinceridad creo que una persona que haya cometido un delito con un vehículo y quiera deshacerse de todas las pruebas que están en ese vehículo, limpie a fondo
el coche no puede limpiar solo una parte de la tierra y la otra dejarla. Entonces, si ese coche hubiera estado limpio, tampoco habría tierra de otro lugar. Por otro lado, se produce otro acontecimiento que hay que destacar porque fue llamativo, pero no tiene ninguna relevancia para el caso. En un primer momento, en la camiseta de Asunta aparecieron unos indicios que parecían ser unos indicios de fluido que parecían ser semen. Una vez que se analizaron esas muestras biológicas, se determinó la identidad. Pertenecían a un ciudadano colombiano que residía en ese momento en Madrid. Para no entrar en muchos detalles, se realizaron todas las investigaciones que se tuvieron que realizar. Esa persona tenía completamente una coartada y personas a su alrededor que podían corroborar que no había estado en Santiago ese fin de semana, que estaba en Madrid, que había trabajado. Incluso se presentó ante el juez fotografías con la ubicación, con las tecnologías que hay ahora. Todos los teléfonos móviles ya incluyen la ubicación cada vez que realizamos una foto. Entonces, al final se concluyó que esa camiseta había sido contaminada en uno de los laboratorios de la Guardia Civil, de científica, supongo que de Madrid, porque los restos biológicos de esa persona, de este chico de nacionalidad colombiana, bueno, pues él tenía una serie de antecedentes por una agresión, creo recordar, no lo sé demasiado bien con certeza, y por eso tenían ellos las muestras de su semen. Entonces parece ser que la camiseta se pudo contaminar con esos restos biológicos que estaban presentes en el mismo laboratorio. Después también hay que hablar sobre una polémica que existió con una serie de fotografías de Asunta los meses antes de fallecer, las cuales pertenecían a días concretos en los que ella había realizado una función de ballet. Y eran unas fotos un poco sugerentes a la vista de ciertas personas. Todo el mundo puede crearse su opinión a la vista de todas las pruebas que considere, pero bueno, esas imágenes salieron a la luz y creo que realmente mancharon un poco la imagen de Alfonso Basterra, sobre todo de cara a que se celebró con un jurado popular. Por otro lado, cuando se produjo el registro de la vivienda de Alfonso, en un primer momento llamó la atención de los investigadores el hecho de que Alfonso fuera periodista y no encontrara ningún ordenador en la vivienda, ni un ordenador de mesa, ni un ordenador portátil, nada. No se encontró ningún tipo de aparato electrónico. Este hecho queda evidenciado en las fotos que realizan los investigadores del registro en la vivienda. Sin embargo, tiempo después reciben una notificación para realizar otro registro en la vivienda de Alfonso. En ese momento ellos ya sospechaban lo que se iban a encontrar y efectivamente en el segundo registro él ya estaba en prisión en todo este tiempo, no pudo ser él, pero en este segundo registro se encontró un ordenador portátil. Ante este hecho, en un primer momento se dijo que se culpabilizó o se echó la culpa a los investigadores por no haber buscado bien. Eso en un primer lugar. Pero en un segundo lugar se quedó evidenciado que no había sido así, que ese ordenador había sido manipulado porque no había ningún registro, ni siquiera había ninguna muestra de ADN en el ordenador. Había sido completamente limpiado y alguien se había encargado de que no quedara ningún registro ni de búsquedas, ni de archivos, ni datos, ni fotos, nada. El ordenador estaba vacío. También es necesario hablar de otra persona fundamental en la investigación, que se llama Clara Baltar. Clara Baltar era una conocida de Asunta del colegio. Bueno, al fin y al cabo, pues vamos a ser sinceros, ¿no? Asunta era una niña adoptada, era una niña de origen asiático, que no pasaba desapercibida, era una niña con notoria inteligencia y la cual estaba apuntada a una serie de clases extraescolares innumerables de piano, de danza. Bueno, al final pues era conocida. Esa testigo declara que ese día, el 21 de septiembre, iba caminando por el centro y reconoce haber visto a Asunta con Alfonso Basterra. Ella sitúa en un primer momento esto entre las 5:30 de la tarde y las 7. Sin embargo, posteriormente, gracias a su declaración de que habían ido a comprar unos deportivos a una tienda,
pudo adjuntar el ticket y se vio que realmente la hora en la que ella había estado en la tienda eran las 18:23. Entonces se concluyó que habían visto a Alfonso y a Asunta alrededor de las 6:30 por el centro. Sin embargo, esto es un hecho que se contradice un poco con la cámara de seguridad que muestra cómo Rosario viajaba con Asunta en el coche. Esta cámara de seguridad, estoy haciendo referencia a lo que os he contado antes, que pasan por la gasolinera y se ve como Rosario viaja con un copiloto de mediana estatura, camiseta blanca. Esta grabación de la cámara de seguridad de la gasolinera la sitúa a las 6:20. Sin embargo, la testigo sitúa a Alfonso con Asunta a las 6:30 en el centro. O sea, estamos hablando de que la misma persona, Asunta, no podía estar en los dos sitios a la vez. En este caso hay que decir que el ticket no pudo ser utilizado como medio de prueba, ya que se aplicó el indubio pro reo, y en este caso establecieron que podía haber ciertos errores en la máquina, digamos, que imprimen, el ordenador que imprime ese ticket, y que podían estar erróneos tanto en fecha como en día. Como opinión personal diré que tú, como persona que conoces a esa niña que estás viendo, en cuanto conoces la noticia de que acaba de aparecer asesinada, lo primero que haces es recordar el último momento en el que la has visto. Incluso se le pasaría por la cabeza decir, le he visto hoy mismo. Entonces me parece un poco raro que Clara mintiera o estuviera equivocada en situarla a esa hora en ese día. No estamos hablando de que haya pasado un periodo de tiempo de semanas o incluso meses, sino que fue ese mismo día, el 21 de septiembre. Entonces parece un poco raro que no tengan en cuenta esa prueba y ese testimonio. El 30 de octubre de 2015 se celebra el juicio en el cual tanto Rosario Porto como Alfonso Basterra fueron declarados culpables como coautores de un delito de asesinato a su hija Asunta. Asimismo, se tuvo en cuenta que actuaron bajo unas circunstancias de alevosía y parentesco. Ambos fueron condenados a 18 años de prisión sin posibilidad de indulto ni de reducción de condena. Hasta aquí el vídeo de Asunta. Sé que ha pasado a lo largo de 1 año y medio entre la primera parte y la segunda parte, pero bueno, por motivos personales y de mi vida he tenido que estar cambiándome de residencia, incluso salir de la península y bueno, pues trabajar, opositar, ya sabéis que estaba un poco liada. Mil disculpas y os prometo que voy a intentar ponerme otra vez al día, retomar los vídeos. Y bueno, espero que os haya gustado, espero que no haya nadie que haya visto este vídeo sin ver el anterior. Si alguien ha llegado hasta este punto y no ha visto la primera parte, que retroceda, que vea el anterior, porque si no, pues no le va a quedar claro nada. Espero que me dejéis en comentarios lo que os parezca raro, lo que os guste, lo que no, lo que veáis extraño, mis fallos para corregirlos, siempre y cuando lo hagáis desde el respeto. Y bueno, que aquí estaré para resolver cualquier duda y espero que os haya gustado. Hasta el próximo vídeo.